Hola gente de internet, para esta clase vamos a ver un teorema súper interesante y súper sencillo de teoría de números, y es tanto los pares como los impares son cerrados respecto a la multiplicación. A pesar de lo sencillo que es este teorema, puede servir para cosas interesantes. Por ejemplo, si queremos demostrar que raíz de 2 es irracional, algunas demostraciones requieren este resultado. Entonces, para empezar vamos a fijar algunas cosas importantes. Para empezar, aquí vamos a hablar únicamente de los naturales. ¿Listo? Pero perfectamente podríamos hacer todo esto que vamos a explicar en los enteros y daría lo mismo. Pero para dejar este video más sencillo, vamos a concentrarnos en los naturales. Decir que los pares son cerrados para la multiplicación, lo que quiere decir básicamente es que yo cojo un número par natural, lo multiplico por otro natural par y obtengo otra vez un número par. Por ejemplo, si ustedes multiplican 10, que es par, por 4, pues les da otro par que es 40. O si multiplican 8 por 6, pues van a obtener 48, que también, como saben, es un número par. Obviamente para los impares da algo parecido. Observen que 5 por 7, ambos son impares, nos da 35, que también es un número impar. Pero claro, una cosa es ver aquí ejemplos particulares y otra cosa es demostrar en general qué ocurre. Además, tengan en cuenta que esto no ocurre para todas las operaciones. Por ejemplo, ustedes suman, ya no multiplican, sino que suman dos pares. Aquí se sigue cumpliendo la regla. Vean, este es par, digamos 6. Obtengo otro par 14. Pero observe que ya no es cierto para los impares. Si ustedes cogen el 5 y le suman otro impar, el 7, pues obtenemos un número no impar, sino par, 12. Eso quiere decir que por lo menos podemos estar seguros que para la suma los impares no son cerrados. En cambio, para la multiplicación, eso es una de las cosas que vamos a mostrar acá, si lo son. Hoy vamos a comenzar con lo más sencillo y lo más básico, qué son números pares y qué son números impares, o por lo menos cómo podemos representarlos. Entonces, supongamos que A es un número par. Entonces, si es un número par, deberíamos poder representarlo de la siguiente manera. 2m, donde m pertenece a los naturales. ¿Listo? Entonces, observen que si ustedes tienen el 8, que es un número par claramente, pues es lo mismo que 2 multiplicado por 4. Entonces, en este caso, esta m sería 4. Si ustedes tienen 36, por decir algo, entonces es lo mismo que decir 2 por 18. Entonces, en este caso, el 18 sería la m de esta definición. Y así pues funciona con todos los números pares. Vamos entonces primero a probar la parte del teorema de números pares, que es la sencilla, y luego vamos con la parte más complicada. Observen que para una cuestión importante que hay que tener en cuenta es que el 0 sí es un número par. Esto es algo que mucha gente duda y pues observen que esto es lo mismo que decir 2 por 0. Claro que tiene la propiedad de ser el único número que el número m que utilizamos para ponerlo como aquí en esta definición que es par, pues es el mismo, ¿no? Ningún otro número cumple con eso. También para los números enteros negativos, pues se va a cumplir igual. Como les dije, esta demostración es exactamente lo mismo si consideramos números negativos. Vamos entonces a probarlo para los números pares. Tenemos nuestra A que vale 2m, vamos a usar la misma notación de hace un rato, y vamos a tomar un número B que valga 2n. ¿Listo? Ambos son números pares. Ahora, ¿qué podemos decir del producto A punto? Vamos a representar la multiplicación por un punto. A punto B. Pues esto es lo mismo que decir 2 veces m multiplicado. Recuerden que m es un número, entonces está multiplicando ese número por 2n. Recordemos que tenemos la ley conmutativa, asociativa, etcétera. Si quieren saber sobre las leyes de la multiplicación y todo eso, ahí les voy a dejar videos sobre prácticamente todas las cosas que vamos a ver acá. Entonces observen que podemos tomar este 2, ponerlo por acá y dejarlo así 4 veces, eso multiplicado por m y eso multiplicado por n. Ahí tenemos la multiplicación de tres números. Pero lo que nosotros queremos acá es probar que es par. Entonces no nos sirve colocar aquí un 4 porque la definición de par es que es divisible por 2. Aunque por supuesto sabemos que si es divisible por 4 también tiene que ser divisible por 2. Pero aquí vamos a ser un poco más formales y vamos a escribirlo de la manera 2 paréntesis. Entre paréntesis vamos a colocar 2 m n. Observen que es exactamente lo mismo, solamente que escrito de manera diferente para pues, cumplir con la definición formal. Observen que este resultado nos dice más aún, es decir, no solamente nos da que la multiplicación de dos pares es par, como se ve acá, sino que además es divisible por 4. Ven que no todos los números pares son divisibles por 4. Por ejemplo, el 6 es un número par claramente, pero no es divisible por 4. O sea, 4 no divide al 6. O, por ejemplo, el 12 sí lo es, pero el 16, no, el 16 también. El 14. El 14, ese sí es par y no es divisible por 4. Y aquí, pues,
Observen que si ustedes toman los números pares y los van colocando en orden, va a ser uno si se divide por 4, el otro no. El uno sí, el otro no. Bueno, eso se los dejo de tarea. Por ahora vamos con la siguiente parte, con la parte que implica los impares. Entonces, impares. Entonces, la prueba va a ser muy parecida, así que no va a borrar todo para de una vez aprovechar lo que escribí. Entonces, ¿cómo se representan los números impares? Aquí colocamos 2m más 1. Observen que entonces vamos a dar unos cuantos ejemplos antes. Por ejemplo, si yo quiero representar aquí el 3, pues es lo mismo que decir 2 por 1, esa m que aparece ahí es un 1, más 1, pues eso me da 3. El 1 mismo, ¿qué representación tendría? Pues 2 por 0 más 1. El 17, pues eso sería igual, a ver, ¿qué número está antes del 17? 16, o sea, 2 por 8. 2 por 8, esa m sería un 8, más 1, ahí tienen el 17. Por supuesto, entonces esta b también vamos a suponer que es un número impar, así que aquí tenemos que sumarle 1 también a este. Y esta multiplicación va a quedar como 2m más 1 multiplicado por 2n más 1. Es casi la misma demostración que hicimos hace un rato con un pequeño cambio. Esto es un poquito más complejo. Aquí vamos entonces a multiplicar dos binomios. Si no saben multiplicar binomios, les voy a dejar un video ahí para que vean, pero eso sería básicamente el primer elemento del primer binomio por el primer elemento del segundo. Entonces esto nos daría 4 veces m n. Observen que esto ya es básicamente lo que hicimos hace un momento. Ahora, este primer elemento por este que es un 1, entonces todo por 1 da el mismo, entonces 2m. Y ahora este 1 por esto pues va a dar lo mismo que está en el segundo binomio, entonces 2n, 1 por 1, 1. Este polinomio que está acá pues es este a por b que teníamos antes. Recordemos que tanto a como b son impares y lo que queremos demostrar es que eso también es impar. Entonces lo que vamos a hacer es, observen estos tres elementos que están acá, todos son pares. ¿Por qué sé que todos son pares? Porque aquí hay un 2, aquí hay un 2 y aquí hay un 4. Entonces lo que tengo que hacer es simplemente factorizar. Y pues de nuevo, si no saben factorizar, ahí les voy a dejar videos para que vean este caso que es el más sencillo de todos, que se llama factor común. Entonces saco este 2 de acá, es como si dividiera esto por 2 y me quedaría 2mn. Es como si yo dividiera esto por 2 y pues me queda únicamente la m. Y por último, pues me queda la n. Cierro paréntesis, más 1. Entonces observen que todo lo que está dentro del paréntesis son números naturales. Tenemos 2 por m por n. Todos son números naturales, a multiplicarse pues me da otro número natural. M es natural, n es natural. Entonces si yo sumo 3 números naturales, me da un número natural. Entonces es como poner acá 2. Pues este lo vamos a representar por, no sé, por una letra griega. Vamos a poner teta. 2 teta más 1. Y sabemos que teta pues es un número natural. Por lo tanto, esto cumple con la definición de ser impar. Entonces la multiplicación de dos impares me da un impar. Súper sencillo. Bueno, entonces vamos a ver aquí un corolario. Este corolario va a ser importante, como les decía hace un rato. Este es un teorema que sirve para demostrar que, por ejemplo, raíz de 2 es irracional. Entonces, realmente lo que se utiliza es este corolario. Un corolario es simplemente una proposición, un teorema pequeño, que toma como base un teorema más grande. Entonces, estos corolarios tienen una demostración súper sencilla. Simplemente es aplicar lo que ya habíamos aprendido antes. ¿Listo? Entonces, comencemos con esta parte, que el cuadrado de cualquier par es par. Entonces tomamos un número a, que es par, ¿listo? Y queremos saber qué pasa con a al cuadrado. Entonces es igual a qué. Pues simplemente tomamos el teorema. Tanto los pares como los impares son cerrados respecto a la multiplicación. Entonces, ¿al cuadrado qué es? Al cuadrado simplemente es la multiplicación de dos números, a y el propio a. Simplemente es tomar a dos veces. El teorema de arriba dice que siempre que yo tengo un par y otro par, ahí no hacen distinción, ahí no dicen a menos que sea el mismo, no, simplemente es cualquier par. Y como a es par, pues cumple con la definición. Por este teorema que tenemos aquí, la multiplicación de ambos tiene que ser también entonces par. Bueno, esto es, es que es demasiado inmediata la demostración, pero bueno. Y ya saben ustedes que esto va a pasar exactamente lo mismo. Según esto, la multiplicación de dos impares también va a ser impar. Entonces, si yo tomo un impar por otro impar, no importa que sea el mismo, porque no se hace esa distinción, pues también va a ser impar. Entonces, esto, realmente cuando nosotros, si ustedes quieren ver el video, les voy a dejar ahí de la demostración de que raíz de 2 es irracional, pues realmente esto es lo que vamos a utilizar, ¿no? Estos corolarios. Pero también hay otras cosas más interesantes. Por ejemplo, ¿qué pasa en el sentido contrario? Es decir,
Si el cuadrado de un par es par, entonces vamos a ponerlo acá. Si A es par, entonces observen que la flecha va para este lado. A al cuadrado es par. Entonces hay una pregunta interesante y es ¿qué pasaría con la flecha en esta dirección? Si A al cuadrado es par, eso implica necesariamente que A es par. Esto también lo vamos a necesitar para hacer esos otros teoremas y vamos a ver que va a ser muy sencilla la prueba de esto. Hoy vamos a concentrarnos entonces en este teorema. Ya teníamos por los resultados anteriores que si A es par, su cuadrado al cuadrado también es par. Esta flecha ya la tenemos, pero esta otra todavía no la hemos demostrado. Entonces esta sí, esta todavía está en interrogante. Pues, ¿cómo la demostramos? Súper sencillo. Recordemos aquí entonces que solamente hay dos posibilidades. Tenemos la posibilidad que A sea par, entonces sea par. Lo que estamos suponiendo aquí, recuerden, esta es nuestra hipótesis. Vamos a suponer que A al cuadrado es par y necesitamos demostrar entonces que A sea par. Entonces, hay dos opciones, que A sea par o que A sea impar. Son las únicas dos opciones. Si es un número natural, pues solamente tiene esas dos. ¿Listo? Entonces vamos a poner esto como la 1 y esta como la 2. Si A es par, pues ya tenemos lo que queríamos. Ahora vamos a llegar a una contradicción. Digamos que A sea impar. Pero por uno de los teoremas que vimos hace un rato, recordemos, demostramos tanto que los pares son cerrados respecto a la multiplicación como los impares. Entonces, si A fuese impar, eso implicaría que A al cuadrado también tendría que ser impar, lo cual es una contradicción. Eso quiere decir que esta opción no se da. Entonces, este es un ejemplo de una demostración por casos, aunque pues demasiado sencillo, ¿no? Por lo general en matemáticas tenemos aquí un montón de casos y si queremos demostrar si queremos demostrar uno de ellos, pues tenemos que eliminar todo el resto. En este caso, pues tuvimos que eliminar uno porque es un teorema muy sencillo. Y ya con esto es suficiente para ver que la flecha hacia allá también es correcta. Si ambas son correctas, por lo tanto, pues uno escribe por lo general el siguiente símbolo. Se llama bicondicional. ¿Listo? Y cuando lo decimos hablado, pues esto significa sí, coma y solo sí. Es decir, esto se dice A es par si solo si A al cuadrado es par. Muy bien, eso fue muy sencillo. Les voy a dejar esta tarea con algunos otros ejercicios parecidos. Observen que hay algunos que son un poquito más complicados, pero ninguno es en exceso complicado. Entonces yo creo que es suficiente para que se entretengan un rato. Nos vemos en el siguiente video. Chao.